Muy bien, la semana pasada estuvimos hablando sobre una enseñanza que hemos titulado Aquila y Priscila, Priscila y Aquila. ¿Puedes decirlo conmigo? Aquila, uf. Yo sé que sabemos ir en unidad. 1, 2 y 3. Aquila y Priscila, Priscila y Aquila. ¿Por qué Aquila y Priscila y Priscila y Aquila y por qué no solo Aquila y Priscila, no? Bueno, ya sabéis que estamos hablando de el diseño original, de cómo Dios concibió el matrimonio. Como sabemos, en Cristo somos nuevas criaturas, todas las cosas son hechas nuevas. Es el mayor milagro que Dios hace, que nos da la oportunidad de volver al diseño original a través del sacrificio de Jesús. Y Aquila y Priscila son un ejemplo de esa restauración del matrimonio original. Quiero ponerte unas imágenes. La primera imagen, quiero que la veas. ¿Todos la veis bien? Esto no es Aquila ni Priscila, ¿no? Pero ¿todos sabéis lo que es esto? Muy bien, hasta con hasta con la marca, ¿no? Es un furgón, ¿ok? Ahora te voy a poner una segunda imagen. ¿Qué es esto? Un coche, ¿no? ¿Verdad? Un Ford Fiesta. Fiesta, hoy hacemos una. Este es un Ford Fiesta, hemos visto al principio un furgón, ahora un Ford Fiesta. Son los dos vehículos, ¿verdad? Para moverse, pero son muy distintos, ¿o no? Es muy distinto un furgón de un coche utilitario. Y a veces tenemos que entender, como decía ayer el pastor Ernesto, que el hombre y la mujer son muy diferentes, muy distintos. Quizá el hombre se puede asemejar más con el furgón por simplemente la fuerza física. Quizá la mujer es más delicada, se puede... Iba a poner un Mini de esos chulos, ¿no? O un Fiat de esos, pero bueno, es igual. Son más delicadas, más pequeñas normalmente en cuanto a complexión física. Y hay un montón de diferencias. Son evidentes las diferencias entre una mujer y un hombre, pese a que ahora quieran intentar vendernos que somos iguales y que todo es igual. Pues no es igual. Ahora, lo que sí es maravilloso es el matrimonio, porque el matrimonio, como aprendimos la semana pasada, como Dios lo instauró, en el matrimonio somos uno. Y entonces nos podemos convertir en la siguiente imagen. ¿Qué es eso? Un monovolumen, ¿verdad? Entonces, somos distintos, pero Dios, como instauró el matrimonio, quiere que seamos uno. Y podemos ser uno. O sea, en el matrimonio puedo tener todas las virtudes y las diferencias del hombre y puedo tener todas las virtudes y diferencias de la mujer. Y podemos hacer que todas esas diferencias no nos alejen, sino que nos complementen. Que sumemos y que multipliquemos. ¿Os acordáis la siguiente imagen? Lo que dijimos la semana pasada, el orden de los factores no altera el producto, el matrimonio multiplica. El matrimonio no solamente suma, sino que multiplica. Y el orden de los factores no altera el producto. Por eso Aquila y Priscila o Priscila y Aquila. El orden de los factores no altera el producto. Ahora, vamos a ver un poquito, como la semana pasada, hacer un pequeño, rápido repaso. Es el título Aquila, Priscila, Priscila y Aquila, la restauración del matrimonio original. Si estás tomando nota, si quieres poner un subtítulo. Y en la primera parte, yo estaba pensando, Señor, no habrá un matrimonio en el Nuevo Testamento, porque estuvimos hablando del Génesis, de Adán y Eva. En el Nuevo Testamento no habrá quedado un matrimonio que sea un modelo y que sirva para aprender cuál es el pensamiento de Dios para los matrimonios. Y claro, me vino Aquila y Priscila. Sinceramente no creía que tenían mucha importancia en la historia bíblica, o al menos no tanto como para que fuese un modelo para nosotros, un modelo digno de estudiar. Ahora,
como aprendimos la pasada semana, a través de Cristo podemos volver a ese modelo original. Y no solo eso, no es que podemos volver a ese modelo original, sino que como hijos de Dios debemos volver a ese modelo original. ¿Cómo es posible esto, Josué? Esto es posible, dile al que tienes al lado, en el Espíritu. Porque en la carne yo voy a seguir siendo furgón y mi mujer va a seguir siendo coche. Pero en el Espíritu podemos hacernos un monovolumen. Anda que esto no es una herejía, ¿eh? Es un ejemplo. Jesús hablaba con parábolas, con ejemplos, para poder tener un concepto y una imagen, ¿no? Ahora, además es interesante algo, porque el apóstol Pablo insta a los matrimonios a que fuesen como ¿quién? Como Cristo y la iglesia. Todo un misterio, el matrimonio, y un misterio también la unidad de Cristo con la iglesia. Y ese es nuestro ideal. Ese tiene que ser nuestro ideal dentro de los matrimonios. El esposo tiene que ser como Cristo y la esposa tiene que ser como la iglesia. ¿Y cómo se presenta la iglesia al esposo? Blanca, sin mancha, resplandeciente, ¿verdad? Donde Cristo es la cabeza. Ya hemos aprendido lo que es ser cabeza, ¿verdad? No hace falta que abundar. No es autoritarismo, es autoridad delegada por Dios y la autoridad te la da el servir con amor a tu familia. Así que hay una cabeza, claro que sí, hay una cabeza en el hogar y es por orden y es porque en el cielo todo tiene un orden, todo tiene una cabeza. Así hablábamos de la Trinidad, como son uno en tres personas, pero el que preside, digamos, es el Padre, el Hijo se le somete, el Espíritu Santo se somete al Hijo y son una misma cosa, pero siempre con un orden. Pero son uno, ¿o no? Y eso es lo que tiene que ser el matrimonio. Además, ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que en el cielo seremos como los ángeles. Yo todavía hay alguno que no me lo imagino como ángel, pero bueno. Pero seremos como los ángeles. Dice que no nos daremos en casamiento, ni nos casaremos, ni nos daremos... O sea, que no habrá distinción entre hombres y mujeres. Será una dimensión espiritual. No te calientes la cabeza. A veces esto le cuesta mucho trabajo entenderlo a mis hijos. Es otra dimensión. O sea, es otro mundo. O sea, ahora estamos muy supeditados a lo que somos aquí y nos cuesta a veces entender la eternidad. Nos cuesta a veces, nos cuestionamos y decir, pero qué aburrimiento, ¿no? Sin mujeres allá arriba. O qué alivio sin mujeres, ¿no? Y ella es igual, ¿no? Qué alivio sin mi marido, el cabezón de mi marido. Pero no, es otra dimensión y vamos a ser muy felices. Y tenemos un Dios maravilloso, creador. No te creas que vas a estar en el cielo en una nube sentado tocando el arpa y comiendo Filadelfia. No, seguro que vamos a tener muchas cosas que hacer allí. Dios es un Dios tremendo, maravilloso, inmenso. Solamente tienes que mirar el cielo y ver la amplitud del cielo en una noche estrellada o ver cualquier paisaje, ¿verdad? Como este tan bonito de Águilas. Nada más que ver el mar. El otro día me levanto temprano para llevar a los niños al instituto y veo el mar por todo el Paseo Parra y se juntó el mar con el cielo. Eran del mismo color. Y te daba una sensación de pequeñez. Qué pequeños somos, ¿verdad? Dios es inmenso. Así que no te pienses que la eternidad va a ser aburrida. Lo mismo el Señor le da por crear un montón de planetas y ahí manda a Pablo, Pablo, tú, vete para allá, para ese planeta. ¿Eh? Eso es la concepción que yo tengo. Esto es algo personal, esto no es bíblico. Por supuesto, te lo comparto solo porque es un pensamiento mío. Pero sí que seremos como ángeles, eso sí está claro, lo dice. Así que el tiempo para vivir el modelo original, este modelo de restauración en nuestro matrimonio es ahora, porque en el cielo no. Tenemos que vivirlo ahora. Dile a tu esposa, ya tienes a la nena, esto tenemos que vivirlo. Con tanto énfasis, no, por favor. ¿Habéis dormido hoy? Qué malas son las bodas. ¿Sabes? Ayer en la boda pasó algo que no había experimentado nunca en una boda y que me confirmó el mensaje de hoy. Porque Dios quiere hablarnos a los matrimonios hoy aquí. Nos estaba hablando desde la semana pasada. Matrimonios ya formados y matrimonios que se van a formar. No perdáis la esperanza los que estáis solteros. Pero ayer pasó algo muy interesante que nunca he experimentado en una boda y es que
Empezaron que se besen los novios, pero no sé si os disteis cuenta que nos besamos todas las parejas que estábamos allí. Sí, y nos besamos todos, empezaron todos y fue algo natural que surgió, pero sabéis que siempre hay un mensaje en todo lo que sucede, ¿no? Y yo me quedaba ahí parado y digo, wow, Señor, esto tú no das puntadas sin hilo, ¿por qué esto tan bonito que está pasando aquí? Todos nos besamos, ¿no? ¿Alguien no fue a la boda de aquí? Gina, hija, Xavi, dale un beso a Gina ahora mismo. ¡Vamos! ¡Oh! No, uy, tranquilo. Pero fue hermoso, fue bonito y surgió de una forma natural y espontánea. Y ahí yo observé, porque yo soy muy observador. Y observé, ¿no? Como a algunos les costaba un poco más, otros decían, oh, Dios mío. Y en cambio otros estaban deseando, ¿no? Ahí Encarna se tiró y le metió un beso a su Vicente. Pero fue un momento especial y yo creo que el Señor quiere hablarnos a los matrimonios. ¿Sabes qué? Yo tengo una convicción fuerte de este mensaje, de que Dios quiere hacer algo con nosotros. Y voy a acabar con algo que el Señor me dio, que es, o tiene un componente profético para nosotros. Así que el Señor nos ha dejado la vida de Aquila y Priscila para que entendamos que sí se puede alcanzar este ideal. Esta pareja fue una pareja en orden, una pareja que estaba unida, que fluía para el propósito de Dios, sin barreras machistas, sin rollos feministas, sin prejuicios culturales, ni religiosidad, ni legalismo, sino que eran uno, en completa libertad, dedicados al propósito de Dios. Uno para el propósito eran. Y esta enseñanza es algo que, esto que te estoy contando estos días fue algo que se nos reveló a Ruth y a mí, porque habíamos tenido muchas dificultades, yo siendo furgón y ella siendo coche. Y costaba, porque las diferencias en nuestro matrimonio nos separaban, nos distanciaban. Hasta que yo descubrí esta enseñanza y me di cuenta que esas diferencias era precisamente lo que Dios me había dado para que fuera mi ayuda idónea, porque me hacían falta esas diferencias. Yo era muy cabra loca, yo necesitaba una mujer, pues, una mujer más sensata a mi lado. Alguien que me parara. Yo era muy soñador, ella también, pero ella decía, para un poco, tío. ¿Dónde vas? Necesitaba ese tipo de carácter, necesitaba una mujer con fuerza. Una mujer que fuera dinámica, que tuviera arrojo, que fuera valiente. Porque yo tenía muchas carencias en mi personalidad. Y a la vez ella necesitaba cosas de mí. Entonces, cuando nos dimos cuenta que esas diferencias, lejos de separarnos, estaban para complementarnos y hacernos mejor, fue hace 14 años, o mejor dicho, no hace 14 años, cuando llevábamos 14 años de casado. Ahora llevamos 21. ¿21? Madre mía. Pero a los 14 años de casado fue cuando llega esta revelación a nuestra vida, a Ruth y a mí. Se nos revela el matrimonio original, que está basado ahí en Génesis 1, Génesis 2. Ya hablamos de esto la semana pasada. La pareja original era a imagen de Dios, era una sola cosa. No se veían como dos entidades diferentes, ni mucho menos. Hasta tenían el mismo nombre. La semana pasada lo vimos, ¿verdad? Solamente fue cuando entró el pecado, cuando Adán le puso un nombre diferente a su esposa y la llamó Eva. Eran uno para el propósito de Dios y estaban llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios, llenos de la capacidad y de la autoridad para sojuzgar la tierra. Los dos tenían el mismo propósito. Explicábamos que en ese momento, cuando Dios paseaba, como nos muestra la Biblia en Génesis, con el hombre por el jardín del Edén y Dios llamaba a Adán, venían los dos a estar con la presencia de Dios. No era que Eva se quedaba, ¿no?, limpiando las hojas donde habían comido. No. Iban los dos al nombre de Adán, porque se llamaban de un mismo modo. Dice, varona será llamada, esta es hueso de mi hueso, carne de mi carne, y será llamada varona porque del hombre, será llamada Isha porque del Ish fue tomado.
Tenían un mismo nombre. Solo cuando pecan es cuando Dios busca a la cabeza. Por eso habla con el hombre, por el orden. Habla, ¿qué habéis hecho? La mujer que me diste. Ya no es Isha, no. Ahora es Eva, madre de los vivientes. Así que eran los representantes de Dios en el mundo. Y sabes, como cristianos, nosotros como matrimonio somos representantes porque estamos representando en medio de un mundo que está podrido y que ataca directamente a la familia. Estamos representando a la familia de Dios, a cómo Dios instauró la familia. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Como matrimonio restaurado en Cristo Jesús nos convertimos en una embajada del reino de Dios. Nuestros hogares tienen que ser embajadas del reino de Dios en la tierra, representantes de Dios. Hasta que ya sabéis lo que pasó, ¿no? Aparece en escena la serpiente. ¿Cómo se le denomina en Apocalipsis a la serpiente? La serpiente antigua, ¿verdad? Y aparece ahí la serpiente y consigue arruinar ese matrimonio original del Génesis. Pero Dios ahora en el Nuevo Testamento nos ha dejado un matrimonio que es un modelo para nosotros. Un modelo de la restauración que Dios quiere hacer en cada matrimonio que le deja actuar a él. Y ese modelo es Aquila y Priscila. Un matrimonio de siervos de Dios, una pareja apostólica. Y vamos a ver su álbum de fotos. ¿Cuántos quieren? Todos en la familia tenemos un álbum de fotos. No, dale para atrás. Hijo, no corras tanto, ahora yo te digo. Vamos a ver el álbum de fotos. Todos tenemos, cada vez menos, ¿verdad? Lo llevamos todo en el móvil ya. Pero a mí me encanta. El otro día mi hijo Aarón llegó a casa de mis padres, porque está viviendo allí ahora, durante la semana queda allí, está en la universidad, y empezó a mandarnos fotos, capturas. Dice, papá, mira qué cara tenía aquí. Porque empezó a sacar los álbumes de mi madre, ¿no? Y decía, papá, pero qué hincho eras, ¿no? Y ese pelado, y ese pendiente, no sé qué. Y ese parche en el ojo. No, eso fue porque no veía bien, ¿no? ¿Os acordáis cuando nos ponían un parche en el ojo en el colegio? No teníamos un ojo vago. Pero bueno, vio a su madre, fotos nuestras de cuando éramos novios. Qué cara de críos, nena. Y nos criamos algo, ¿eh? Wow. Y claro, me decía, ahora entiendo, papá, cómo te enamoraste. A saltacuna, no sé qué. No. Pero vamos a ver el álbum de fotos en la Biblia de Priscila y Aquila. Pero antes quiero que veamos dos cosas. Un par de cosas. Dos cosas importantes que tenemos que saber de Aquila y Priscila y que debemos entender y que no están por casualidad reflejadas así en la palabra. Primero, en la Biblia, a Priscila y Aquila o Aquila y Priscila nunca se les menciona por separado. O sea, no hay ningún momento en la Biblia que diga Aquila sin decir Priscila. No hay ningún momento en la Biblia que se diga Prisca, que es el diminutivo de Priscila, que también lo emplea Pablo. Priscila sin decir Aquila. Siempre van juntos. La segunda que debemos entender es que unas veces se nombra Aquila y Priscila, o sea, él delante, y otras se nombra Priscila y Aquila, ella delante. O sea, es interesante esto, porque ahí tenemos un mensaje implícito, tanto en que se les menciona siempre juntos. Para mí eso es un símbolo claro y un mensaje que está implícito en la Biblia y que apunta hacia una unidad de este matrimonio. Eran uno para el propósito y unas veces se nombra a uno primero y a otro después indiferente, o sea, es aleatorio. Incluso creo que salen 4 veces Priscila y Aquila y 4 veces Aquila y Priscila. O sea, ¿qué te parece? Increíble. ¿Tú crees que eso está ahí por casualidad en la Biblia? ¿O que hay un mensaje implícito que está ahí escondido? Yo puedo entender con esto que no había ningún problema entre Aquila y Priscila, entre Priscila y Aquila. No había ningún problema en el hecho de que unas veces Dios usara a Aquila más, o quizá lo usara con una iniciativa en un momento dado. Y tampoco había problema cuando en otro momento utilizaba a Priscila con su gracia, con sus dones y en unidad con su esposo, siempre sabiendo que el esposo es la cabeza. Pero eso es lo que me dice a mí esto, es que no había problema. Unas veces usaba
el Señor a Priscila, otras veces usaba a Aquila, los dos se movían en honra. Ahora mira lo que anotaba aquí, que esté uno u otro por delante es irrelevante en el matrimonio original, ya que al ser uno, cuando Dios usa a uno es como si usara al otro o a los dos. Escúchame, si agarras esto puedes descubrir que tu matrimonio se multiplica. Lejos de que las diferencias nos dividan, nos potenciamos. Somos mejores y podemos aprender. Si tú vas con esta mente en el matrimonio, o sea, lo que ves que es una diferencia de tu esposa, yo he aprendido a aprender con ella. Porque soy mejor con ella a mi lado. Somos uno y sumamos, multiplicamos. Amén. Ahora, yo concluyo con esto y es que se sabían honrar mutuamente, se sabían dar el lugar, sabían ver que había momentos quizá que Priscila fluía y Aquila era sabio y sabía que era el don y el talento de su esposa y la dejaba. Como muchas veces yo veo cómo aflora cosas en Ruth y la dejo a ella. Sobre todo muchas veces con la crianza de los hijos. Hay momentos que no, hay momentos que Ruth sabe esperar y dice, no, tú. ¡Bum! Vosotros sabéis de qué estoy hablando, ¿verdad? Los que estáis casados, ¿no? Esa compenetración que dices tú se suma, se multiplica. Es maravilloso cuando podemos movernos en esta revelación que nos muestra aquí Aquila y Priscila. Ellos se sabían honrar mutuamente para que en unos momentos Aquila tomara el protagonismo porque la situación así lo precisaba, o que en otros momentos Priscila sobresaliera para hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Así que hoy yo también, no sé si te has dado cuenta ya, que estoy haciendo lo mismo que hace el Nuevo Testamento, ¿no? Unas veces nombro Priscila a Aquila, otras veces Aquila a Priscila, Ruth, Josué, Josué, Ruth, ¿verdad? Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. No. Se le ha quedado claro a Carmen. Al lado de un gran hombre hay una gran mujer y al lado de una gran mujer hay un gran hombre. Ahora vamos a ver el álbum de fotos en la Biblia de Aquila y Priscila. Vamos a la foto número 1. La foto número 1 la encontramos en Hechos, capítulo 18, versos de 2 al 4. Dice, y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos y con él, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿De quién está hablando? De Pablo, ¿verdad? Y discutía Pablo en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Estamos ahora mismo en la época aproximadamente entre el 41 y el 52 después de Cristo. Aquila y Priscila están en Corinto. ¿Por qué están en Corinto Aquila y Priscila? Porque han tenido que huir de Roma por la persecución que se desató en los días del emperador Claudio, el primer César perseguidor de la historia. Según los historiadores, resulta que Claudio expulsa a los judíos de Roma a causa de uno llamado Cristo. O sea, que expulsa a los judíos por el alboroto que estaba ocasionando la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ellos, de alguna manera, Priscila y Aquila y Priscila, habían sido líderes de la iglesia en Roma, pero tienen que salir y se establecen en Corinto. Y resulta que por la divina providencia, por propósito de Dios, Dios quiso que se encontraran con Pablo y lejos de rehuir de los problemas asociados a servir al Señor, después de ser expulsados de Roma, ellos se convierten en fieles colaboradores del apóstol Pablo en aquella famosa ciudad gentil, Corinto. Inmediatamente se asocian con Pablo y, como vemos, eran trabajadores, eran gente que se remangaba, no había ningún problema.
sabían discernir cuándo era tiempo de trabajar, tiempo de servir. Ellos en su vida los vemos sirviendo a tiempo completo, los vemos trabajando, sirviendo a tiempo parcial. Ahora quiero que veamos la segunda foto. Hechos 18, 24, 27, un poquito más abajo. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila, ¿qué? Lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos, incluido Aquila y Priscila, lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran, y cuando llegó ayudó mucho, a los que por la gracia habían creído. Estamos ahora en el año 54 después de Cristo. Apolos llega a Éfeso y Priscila y Aquila están allí, ya que se mudaron o se habían mudado recientemente acompañando a Pablo. ¿Os acordáis que habían hecho amistad con Pablo en Corinto? Y acompañan en su viaje misionero a Pablo a Éfeso para abrir una nueva obra en aquel lugar, después de haber dejado una iglesia establecida en Corinto. Esa iglesia establecida en Corinto era su casa. La casa de Priscila y Aquila se había convertido en el lugar habitual para reunirse la joven iglesia de los corintios. Y esta pareja poderosa estuvo ahí dando paternidad a los recién convertidos. Y ahora se van a Éfeso acompañando a Pablo. Resulta que Pablo ahora no está en Éfeso, ha salido, volverá en unos meses. Pero en esta nueva fotografía del álbum de Priscila y Aquila, descubrimos a esta pareja como discipuladores y facilitadores del propósito de Dios en la vida de un hombre que daría mucho que hablar. En la vida de Apolos, gran predicador. Ahora, resulta que ellos están como discipuladores, ellos ven, saben discernir dónde está el talento, y ven a un Apolos que dicen que era ferviente de espíritu, que era alguien que comunicaba el evangelio con exactitud, y lo ven ahí predicando en la sinagoga y se ve que dijo algo o algo tuvo que hacer, si no haría mención sobre el bautismo de Juan. Y yo creo que cuando acabó dijeron, wow, este hombre está lleno del Espíritu Santo, es ferviente, este hombre hay que discipularlo, tener un corazón que estaba siempre enfocado en el propósito de Dios, y supieron descubrir en Apolos que había un siervo de Dios en potencia y lo toman con cariño. Y yo creo que lo apartan y le explican, no, el bautismo que te predicamos ahora es el de Jesús. ¿Verdad? Y todos ahí estuvieron trabajando con Apolos, discipulando a Apolo. Estos son los orígenes de la obra de Éfeso, los orígenes de la obra de Corinto, en los orígenes de la obra de Éfeso aparece este matrimonio. ¿Tú lo sabías? Yo no lo sabía, yo me he dado cuenta ahora estudiando. ¡Wow! Y son los orígenes de la obra de Éfeso, y de nuevo este matrimonio restaurado al diseño original está siendo usado por Dios para pastorear a las ovejas del Señor. Y entonces, después de encaminar a Apolos hacia Corinto para que los hermanos le recibieran, avanzamos a la tercera fotografía del álbum. Primera de Corintios 16, 9. Dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan muy afectuosamente en el Señor. O sea, un año después del incidente de Apolos en Éfeso, encontramos otra referencia, otra foto del álbum de Aquila y Priscila. Resulta que Pablo ha regresado a Éfeso y ha comenzado a levantarse una iglesia apostólica, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo que impactó todo el Asia Menor. Lo pueden leer ahí en Hechos capítulo 19. ¿Y dónde creéis que se reunían los hermanos? Ya lo sabéis, ¿verdad?
Claro, en la casa de Aquila y Priscila. Son los pastores ellos de esa congregación, los padres espirituales, colaborando al lado y junto a la cabeza del, en este caso, el apóstol Pablo. Ahora vamos a ver la foto número 4, Romanos 16, 3, 5. Tremendo, estos Aquila y Priscila, Priscila y Aquila, ¿verdad? Todo un ejemplo. Dice Romanos 16, 3 al 5, dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí. Wow. A quienes no solo yo doy gracias, sino también dan gracias todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Oye, ¿os habéis dado cuenta o os habéis percatado que hasta el momento que hemos estado, todos los versículos que hemos visto, se van alternando los nombres? ¿Os habéis dado cuenta, verdad? Que se alternan los nombres equitativamente. Son detalles causados por la inspiración del Espíritu en la Escritura. Ahora, en esta foto nos situamos en el año 57 después de Cristo, 2 años después del saludo que hemos leído antes, pero algo ha cambiado en la vida de nuestros protagonistas. ¿Qué ha sucedido en el contexto histórico? Que tras la muerte de Claudio se han atrevido a volver de viaje de vuelta a Roma. Ahora hay un nuevo César muy conocido en la historia, Nerón. O sea, tal era el amor que Priscila y Aquila y Priscila sentían por la obra de Roma, porque habían tenido que salir cuando Claudio comenzó la persecución, que ellos arriesgan otra vez su vida y vuelven a Roma, la ciudad más peligrosa del imperio en ese momento, la capital. Y quizá dejaron la obra a medias en Roma y tenían el ardiente deseo de volver, de estar con los hermanos, de volver a trabajar allí aunque fuera peligroso. Eran valientes estos, ¿verdad? Valientes los apóstoles Aquila y Priscila. Y vuelven a abrir su casa en Roma para que la iglesia se reúna allí. Y dejamos a nuestros protagonistas trabajando 7 años en Roma para fortalecer la obra del Señor allí y ganar a muchas almas. 7 años se tiran en Roma. Probablemente, al igual que en el caso de Apolos, discipulando, trabajando, formando a buenos líderes, descubriendo a gente ferviente en el Espíritu. ¿Sabes cuál es mi lema? No sé si lo habéis visto en el nick de WhatsApp. Es el lema de Ruth y mío. Salvar, restaurar, capacitar y enviar. Eso es lo que a mí me apasiona. Y cuando falta algo de eso, me quedo. Porque no hay nada más maravilloso para un pastor o para alguien que tiene un llamado que Dios te pueda usar a ti para salvar la vida de alguien. Pero no solamente eso, que Dios te pueda usar para restaurar un matrimonio roto, que Dios te pueda usar para restaurar a un joven hecho polvo, que Dios pueda usarte para restaurar la vida de alguien. Pero no solamente eso, sino que Dios también te pueda usar para discipular esa vida, para prepararla. Y ya la repanocha es que Dios te puede usar para enviar hacia el propósito. Porque yo creo en ese evangelio. Yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito y que Dios nos ha salvado con una comisión. Y que los pastores y tus líderes tienen que estar para, junto a ti, descubrir cuál es el propósito de cada uno de vosotros. Individualmente y por supuesto, como estamos hablando hoy, como familia, como matrimonio. Y esto es lo que eran Aquila y Priscila. Priscila y Aquila eran un matrimonio que estaban por y para el propósito de Dios, trabajando, discipulando, abriendo su casa. ¿Para qué? Para que más gente pudiera conocer a Jesús y más gente fuera enviada hacia el propósito de Dios. Eran tiempos difíciles aquellos. Y los vemos ahí discipulando, formando líderes cristianos que pudieran multiplicar la gracia que el Señor había dado a aquella iglesia del primer siglo. Ahora, vamos a la última fotografía del Nuevo Testamento, la número 5, segunda de Timoteo 4, 16, 19. Dice, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, es Pablo hablando a Timoteo, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció,
a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Priscila y a Aquila y también a la casa de Onesíforo. Interesante, corre el año 67 después de Cristo. ¿Desde dónde escribe Pablo esta carta? Desde Roma, está preso. De hecho, eran sus últimas palabras. Es su última epístola y pocos días después Pablo iba a morir decapitado por Nerón. ¿Y qué ha pasado en la vida de este ilustre matrimonio original? Pues han pasado muchas cosas. Escucha, mira, en el año 64 después de Cristo se produce un gran incendio en Roma. Todos lo conocéis históricamente, ¿verdad? El pueblo romano estaba muy agitado. Algunos investigadores e historiadores dicen que el propio pueblo romano culpaba al César de todo ese incendio. Culpaban a Nerón. Nerón había demostrado en sus 10 años de reinado que era un líder perverso, que era un hedonista y que era un desequilibrado mental. Así que de repente se origina una revuelta en el pueblo romano con este tole-tole, pensando que había sido Nerón el que había prendido fuego, incendio, como si hubiese sido un atentado contra la paz romana por parte de los cristianos, y los ataca ferozmente. Nerón ya era perseguidor, pero ahora va a resurgir como un anticipo del espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es aquel que se levanta siempre contra la iglesia para cortar el propósito de Dios. Y manda capturar a los cristianos y se dedica por varios días a ejecutarlos, con cosas y torturas tan atroces como que los dejaban a los cristianos que se los comieran los perros salvajes y hambrientos. Eran devorados por los perros. Y en la ciudad de Roma se podían ver en ese tiempo, en ese momento de la historia, cientos de cruces donde yacían los cristianos crucificados. Además, por la noche quemaban esas cruces para que sirvieran de antorcha. Fue una de las épocas más oscuras que se recuerda del cristianismo. Así que no es de extrañar, por lo tanto, que Pablo, o Pedro en este caso, que también, cuando fueron apresados en Roma, no tuvieran muchos amigos, como hemos leído, ¿no? Porque ser amigo de Pablo en ese momento o ser amigo de Pedro te podía costar la vida. Ahora, Priscila y Aquila, junto con muchos otros cristianos, abandonaron Roma en ese momento y se dispersaron por las regiones subyacentes o próximas. Y 3 años después del incendio, en Roma se encuentran en Éfeso con Timoteo, colaborando como siempre. Ahí están con el discípulo Timoteo, colaborando siempre en la obra apostólica que sigue avanzando de forma imparable, porque sigue avanzando hoy, ¿no? Y sigue avanzando de forma imparable, aunque por supuesto, como hemos leído, habían paladines de Dios muriendo, mártires de la fe. Ahora, Pablo le pide a Timoteo que les salude. O sea, Pablo se acuerda de ellos. Pablo les pide a Timoteo que les salude y dice: Aquila y Priscila siguen allí, no han desertado como habían desertado otros, estaban allí, fieles al propósito de Dios. No habían desertado como desertó Demas, porque estaba de más. Es un chiste. ¿Por qué desertó Demas? Porque estaba de más. Ni Figelo, ni Hermógenes, tampoco eran apóstatas como habían sido Alejandro o Imeo o Fileto, creo que es. Vaya nombre. Sino que permanecían fieles. Al contrario, estaban incluso arriesgando su propia vida. Y ahí, al terminar su última carta, Pablo no quiere dejar de saludarles. Y así se plasma la última fotografía de este matrimonio de propósito. Siguen fieles ahí, llevando la palabra de Dios y sosteniendo la antorcha que Pablo estaba a punto de entregar. ¿Cuántos quieren ser ese matrimonio? Es un desafío, Ruth. Ahora, yo quiero que veamos las características a imitar de este matrimonio.
rápido. Número 1, son un ejemplo de verdaderos discípulos. De verdaderos discípulos de aquellos tiempos. Eran un matrimonio que no estaban apegados al trabajo, a la casa, a un lugar, ni siquiera a una patria, ni siquiera a la comodidad de la familia. Eran tremendos. Su vida no giraba en torno al trabajo, no giraba en torno a los hijos, no giraba en torno a un lugar, a una casa, a una comodidad, sino que giraba en torno a Dios y el propósito de Dios. Wow. ¿Y sabe? Os voy a decir algo. Recuerdo la palabra que Dios nos dio a Ruth y a mí cuando éramos novios, ¿verdad? El Señor nos tomó un predicador que vino, era australiano, ¿sí? Y nos dio una palabra que nunca he olvidado. Hay algunas palabras que me han dado que sí las he olvidado. Yo tengo memoria de pez, pero esa nunca la olvidé. Porque nos dijo, vosotros vais a hacer un ministerio y Dios va a usar, pero no vais a tener dónde recostar vuestra cabeza. Y en ese momento que estás ahí, ¡oh, aleluya! ¡Wow! Palabra, ¿no? Del Señor. En el momento, en la emoción, el Espíritu Santo está presente. Tú notas la presencia de Dios, notas que esa palabra viene directamente del corazón del Padre a tu corazón, que te atraviesa, que sabes que es verdad. No sé si te ha pasado. Y estás emocionado y la estás recibiendo con gozo en ese momento, pero cuando me fui para mi casa, iba en el coche y digo, ¿qué significa? Porque cuando eres joven, tienes novia, tu sueño es tener un trabajo estable, tener una hipoteca, una casa chula, chulísima, una casa como tú quieres. Aquí es bonito, ¿verdad? Formar tu casa. Incluso alguna gente que se la construye. En la huerta donde yo vivo, en Murcia, era mucho del chico que cuando tenía ya 15 o 16 años, el padre siempre tenía un terrenito y empezaron a hacerse la casa, ¿no? Y luego cuando tenían 30 años la tenían ya acabada, se casaban y se divorciaban a los 3 meses. Y se quedaba la mujer con la casa, ¿no? Pero el otro día haciendo una reflexión, precisamente con Dani y con Alba, que estuvieron aquí, que están sintiendo muy fuerte el llamado del Señor a servirle, y son una parejita joven. Y nosotros le damos este testimonio porque a veces nos da temor apostar por Dios. Pero ¿sabes? Que cuando tú te conviertes en un siervo de Dios, una sierva de Dios, en un matrimonio que le crea a Dios con todo tu corazón y que quiere apostar por el propósito de Dios en su vida, te conviertes en un levita. ¿Y cuál era la heredad de los levitas? ¿Quién era la porción de los levitas? ¿Era una tierra como el resto de las tribus? La porción era Jehová. La porción era Dios. Y hoy puedo dar testimonio de que nuestra porción es Cristo. La tuya también. ¿Amén? ¿Lo crees? Sí. Él es nuestra porción. Así que nunca nos ha faltado casa. No tenemos una, nuestra. Pero tenemos un hogar, siempre. Y Dios siempre le da a Ruth todos los caprichos. Y a mí me dio a ella. Ya tengo bastante. Pero es verdad, si sientes que si estamos nada más que atados, y lo del trabajo, oye, ¿os dais cuenta que vivimos en una sociedad que vivimos esclavos del trabajo? Y yo sé que Dios tiene momentos y tiene tratos con todo el mundo. Yo quiero que entiendas, hay circunstancias, hay momentos que Ruth y yo hemos tenido que trabajar como sin parar porque había que alimentar a los niños pero hay momentos que a veces, si no, yo me he dado cuenta que si yo no me afino, me desvío. Me desvío, te metes solo en trabajo, Mercadona, trabajo, de vez en cuando a la iglesia, trabajo, Mercadona, a la iglesia. Mercadona digo porque hay que ir a comprar. ¿Me entendéis lo que digo, verdad? Y nos desenfocamos de lo que Dios tiene, del propósito de Dios, y entramos en una dinámica que todo gira en torno al trabajo y a la economía.
Y ¿sabes? Nos perdemos cosas. Yo me he perdido cosas por mi falta de fe. Porque me faltaba fe para arriesgarme en algunos determinados momentos de mi vida. Y quizá me he perdido muchas cosas, pero otras no. Gracias a Dios. Esto es un testimonio. No quiero que entiendas, vuelvo a repetir, Dios lo hace con cada persona de una manera. Pero yo entiendo que a veces no nos atrevemos a pedirle a Dios. Es como que a veces pensamos que Dios está tan ocupado que cómo se va a parar a escuchar esta tontería mía. Pero recuerdo que cuando nosotros estábamos en pleno momento de siendo discipulados, con el llamado ya fuerte a lo pastoral, con Juan Carlos y Vanessa allí, estábamos en la carretera de Alcantarilla, yo pasé 1 año y 8 meses sin trabajar. Y no te creas que fue por capricho, porque toda la semana me salió un trabajo. Me buscaban por la cualificación y por mi currículum, me buscaban muchas empresas. Recuerdo una empresa que me puso 5.000 euros al mes y que me fuera a Brasil. En plena restauración de mi matrimonio, empezando a ser discipulado, que yo me fuera a Brasil 6 meses solo allí, con toda la brasileña aquella. Si yo llego a aceptar ese trabajo, nunca te muevas por necesidad, muévete siempre por palabra de Dios. Si yo me llego a mover por necesidad en ese momento, estaba mi suegra aquí. Me acuerdo que se lo comenté a mi suegro y dice, pero tú estás loco, tiro. Incluso algunos de mis líderes decían, chacho, tienes que empezar a coger algo. Pero yo estaba diciendo, Señor, yo quiero un trabajo. Escúchame, atrévete a pedirle a Dios. Señor, yo quiero un trabajo que me permita mantener a mi familia, pero que no me desvíe de tu propósito, sino que permita que yo pueda seguir discipulando, siendo discipulado y que yo te pueda servir siempre. Tardó 1 año y 8 meses. Eso se llama fe. Pero llegó el trabajo y Dios me dio un trabajo por 7 años y medio que ha sido una bendición para mi casa. Un trabajo que a mí me permitió servirle a Dios, que me permitió ser discipulado, seguir creciendo. Un trabajo que yo de alguna manera me lo hacía a mi manera. Porque yo era comercial de una empresa muy fuerte y yo me hacía mi ruta, me hacía mis cosas y era un trabajo que me llamaba Juan Carlos esta tarde y me decía, oye, ¿mañana puedes ir al aeropuerto a Porradamés? Digo, sí. ¿Mañana puedes ir a recoger a este pastor? Sí. ¿Lo puedes hospedar en tu casa? Sí. Claro, al final, sin darte cuenta, estás en la pomada. Oye, y yo creo que podemos pedirle a Dios. No te estoy diciendo que dejes de trabajar y que no trabajes, sino entiende lo que te estoy diciendo. Respeta tu trabajo, honra tu trabajo, porque es el sostén de tu casa. Pero atrévete a pedirle a Dios. Lo mismo Dios te quiere dar un trabajo que te permita servirle al Señor o de otra manera. O quizá tienes un negocio y te permite, el Señor te da una estrategia nueva y permite que tú crezcas en tu negocio y que tengas más tiempo para otras cosas. Yo creo que Dios quiere hacernos libres de la esclavitud del trabajo. No del trabajo, sino de la esclavitud que a veces el trabajo nos proporciona. Y ellos eran un ejemplo de esto. No estaban atados a un trabajo, ni estaban atados ni apegados a una casa, a la comodidad de una casa. Segundo, vivían por y para el Señor, dedicados completamente al propósito de Dios, sin más ambición en la tierra que agradar a su Salvador y ganar cuanto más almas, mejor. Ese era su propósito. ¿Y trabajaban? Sí, estaban haciendo tiendas, ahí lo hemos visto, ¿verdad? Pero ellos vivían, su propósito y el centro de su vida era agradar a su Salvador y ganar almas para Él. Tercero, por otra parte, la iglesia era su casa. ¿La iglesia qué? Era su casa. Es decir, la casa de Dios era su hogar. O sea, la iglesia era su hogar. Ellos se sentían en su hogar en la iglesia. Pero no solamente eso, sino que la iglesia se sentía en su hogar, en su casa. No sé si me entendéis. O sea, la casa de Dios era su hogar y en su amor por la casa de Dios abrían las puertas de su propia morada, de su propio hogar, para que creciera la iglesia y fuera edificada la familia de Dios. O sea, yo he puesto ahí una frase que es interesante. La iglesia era su casa y en su casa estaba la iglesia.
tanto en Éfeso como en Corinto como en Roma. Ahora, 4, eran fieles colaboradores de Pablo. Era un matrimonio que sabía caminar bajo cobertura apostólica, que sabían caminar bajo autoridad. 5, eran un matrimonio apostólico. ¿Qué quiero decir con esto? Que estaban dispuestos a moverse. ¿Cuánta gente hay, no? Que yo quiero ser siervo de Dios y tal, pero quiero ser siervo de Dios en Murcia. Ay, Murcia. No, es que tengo mi casa en Murcia. No, como mucho me lleva a Alcantarilla. Pero no, Priscila y Aquila eran siervos que estaban dispuestos a moverse, no estaban atados a nada. 6, eran pastores y discipuladores, ya lo hemos visto, eran gente que tenían un corazón pastoral, eran padres y querían discipular. 7, eran valientes, exponían su vida, literalmente dice en la traducción que se jugaron el cuello y así facilitaron el propósito de Dios en las iglesias gentiles. 8, otra característica, cuando otros desertaban, ellos perseveraban. ¿Sabes? Porque en el camino muchas veces se pone la tormenta recia. Y a veces lo más fácil es decir, me voy. Lugar, me voy a... No, estaban plantados y sabían dónde tenían que estar en todo momento. ¿Amén? ¿Crees que son características a imitar de ellos como matrimonios? Ahora yo quiero terminar con un final, algo que el Señor me mostraba, ¿no? Y es profético esto, escucha. El águila antigua. Qué bonita, ¿verdad? El águila antigua. ¿Qué quiere decir esto del águila antigua, Josué? Todos sabemos lo que arruinó al primer matrimonio original, ¿verdad? Fue el pecado que Satanás provocó, o el pecado en el que Satanás los hizo caer. ¿Y qué tomó? ¿Forma de qué, Satanás? De serpiente. Satanás tomó forma de serpiente para lograr ese plan malévolo. Y el libro de Apocalipsis lo llama la serpiente antigua. Apocalipsis 12:9 dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo. Apocalipsis 22 dice, prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. O sea, en la primera parte de la enseñanza, la semana pasada, demostramos que la pareja del Génesis, Adán y Eva, no se llamaban así en un principio, sino que se llamaban Ish y Isha, y tenían el mismo nombre. Esto representaba que eran una sola cosa, una misma cosa. En esta dispensación, ahora, el segundo matrimonio original esconde un secreto que nos va a ser desvelado ahora mismo. Mira, los dos tienen un nombre profético. Mira lo que significa Aquila. Aquila significa águila y Priscila, antigua. ¡Wow! Águila antigua. ¡Qué gran revelación! Se esconde tras este nombre. Es algo impresionante cuando pude darme cuenta del significado de Priscila, porque de Aquila más o menos lo sabía. Pero águila antigua. O sea, el Señor nos ha dejado un mensaje aquí. Si el matrimonio del principio lo venció la serpiente antigua, ahora en Cristo Jesús, Cristo Jesús restaura a la pareja, la original, con su imagen, con su gloria, con su Espíritu Santo, con su propósito, y esta va a ser el águila antigua. ¿Y conmigo? Águila antigua. Ahora piensa en un instante, en lo natural, ¿qué es lo que más teme una serpiente? O sea, ¿qué es lo que más teme la serpiente? ¿Cuál es el depredador de la serpiente? El águila. O sea, la pareja restaurada, funcionando en los principios que se modelan con Aquila y con Priscila y Aquila, no va a ser derrotada por Satanás, sino que van a hollar la serpiente. Dice Lucas, ahí lo leemos, 10:19. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os hará daño. Amén. El matrimonio que no pudieron ser Adán y Eva
lo fueron Aquila y Priscila. Por eso el Señor ha querido llamarnos su águila antigua. Cariño, tenemos que ser ese águila antigua. Ahora, creo con todo mi corazón de verdad que lo que más va a temer el reino de las tinieblas, aquí en Aquila, así era el nombre de Águilas, Aquila, en el tiempo medieval, fue cuando comenzó a llamarse Aquila, porque en el tiempo romano se llamaba Urfi, y en el tiempo medieval comenzó a llamarse Aquila. Luego degeneró en Águilas, finalmente en Águile. Me hace mucha gracia cuando hablo con la gente de aquí, dice, aquí en Águile, digo, ¿Águile? Ahora, creo con todo mi corazón de verdad y espero que tú también lo creas, hermano, que lo que más teme el reino de las tinieblas van a ser matrimonios como Aquila y Priscila. Como Priscila y Aquila. Porque esos se van a alzar como un águila antigua para vencer los poderes del enemigo. Pondrán nidos en las alturas espirituales donde formarán más águilas. Amén. Y ni el anticristo del principio, representado por Nerón, pudo con Aquila y Priscila. Y ni el anticristo va a poder con esos matrimonios ahora. Yo lo creo. Porque el Señor va a levantar aquí matrimonios que van a ser como ese águila antigua. Amén. Ahora entiendo yo. Las casas que fundaban Aquila y Priscila y Aquila en Roma, en Éfeso, en Corintio, eran nidos de águila. No solamente iglesias en el concepto religioso, ¿verdad? Eran poderosos centros de formación y así se podía multiplicar el evangelio. Así que nuestro llamado es claro, mira, que nuestros matrimonios puedan ser también uno para el propósito de Dios y dignos colaboradores en la obra apostólica que nos ha sido confiada por el Señor. ¿Cuántos se han dado cuenta que estamos en un ministerio apostólico? A los pies del Rey es un ministerio apostólico. Y eso es una gran bendición. Y nosotros como matrimonios aquí en Águilas tenemos que tomar esa visión. Somos uno como matrimonio para el propósito de Dios y somos dignos colaboradores de la obra apostólica que nos ha confiado el Señor. No nos conformemos con menos. Ser parejas como aquella águila antigua. Amén. ¿Cuántos tienen el matrimonio un poco cascado? Tenemos que hacer algo, ¿no? ¿Sabéis lo que hace el águila cuando cumple 40 años? Todos sabéis la historia, ¿verdad? No, no se retira. Quizá es momento, ¿verdad? Lo que hace el águila es, el águila normalmente, el águila real de la que hablo, normalmente vive entre 70 y 80 años, pero en el ecuador de su vida, con 40 años, tiene que hacer algo muy importante porque si no va a morir. Con 40 años su pico ha crecido tanto que se ha retorcido para adentro y corre el riesgo de clavárselo en el pecho y matarse. Qué representación más buena, ¿verdad? A ver si cerramos un poquito el pico. Porque el pico nos puede matar. Así que en casa, lleva cuidado con el pico porque el pico te puede matar. La murmuración, hablar de más, hablar sin pudor, sin temor, te puede matar. El pico se le retuerce y puede clavárselo. Sus uñas se han hecho tan largas que se vuelven flexibles, con lo cual ya no puede enganchar y no puede cazar. Y sus plumas se han hecho muy pesadas y le cuesta volar. Entonces, con 40 años lo que hace es subirse a un lugar alto, que es ahí donde tenemos que subir. A un lugar bien alto, a un nido alto. Y ahí emprende un periodo de 150 días. Y lo primero que hace es empezar a golpearse con la roca para arrancarse el pico. Entonces se arranca el pico y espera pacientemente a que nazca otro pico y con ese pico se arranca las uñas. Entonces deja que sus uñas crezcan otra vez y se arranca las plumas pesadas. Y entonces
vuelve a vivir otros 40 años. Así que si estás así, que te sientes que dices tú, madre mía, estoy usando demasiado el pico, estoy que no sirvo para el propósito, que no cazo nada, estoy aplatanado, no siento el cebolar que yo tenía antes. Es el tiempo de que nos decidamos de que nuestros matrimonios sean esa águila antigua. Amén. Aleluya. Ponte de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo estoy convencido de que si nos disponemos a vivir esto, Señor, que no es sencillo, pero en fe lo proclamamos en nuestra vida, que somos como matrimonios esa águila antigua, vamos a vencer a la serpiente antigua. Vamos a hollar las obras del enemigo. Hay una lucha feroz, lo sabemos, Señor. El enemigo se levanta, quiere dividir. Lo primero que quiere dividir es la familia, el matrimonio, el hogar. Pero tú nos hablas hoy, Señor, y nos das un ejemplo. Nos has hablado estos 2 días, estos 2 domingos, del diseño original del matrimonio que fue roto por la serpiente antigua, pero en Cristo Jesús tú nos has restaurado y nos has dado el ejemplo de Aquila y Priscila, Priscila y Aquila. Y no es casualidad ese nombre, el águila antigua. El águila que vence a la serpiente antigua, el águila antigua que holla, que pisa, que mata el poder de la serpiente antigua. Padre, yo te pido, Señor, que podamos ser esos matrimonios. Si lo vemos lejos, Señor, pongamos nuestra fe en ti, porque tú en un chasquido de dedos cambias el corazón, cambias todo, Señor. Queremos ver tu gloria aquí, queremos ser una iglesia que es un nido de águilas. Aquí en Águila, en Aquila. Una iglesia que es un nido, que forma matrimonios. Así como ayer se formó un matrimonio aquí, Señor. Fue la primera boda. ¿Es la primera? ¿Aquí? ¿No ha habido otra? O sea, quiero decir, la primera. Encarna y Vicente. ¡Wow! Amén. Va a ser la primera boda de muchas. Porque aquí se van a formar águilas antiguas. Se van a formar matrimonios como poderosos, con todas las características que hemos visto en Aquila y Priscila. Sí, Señor, lo profetizamos, Padre, y lo creemos en nuestro corazón. Ayúdanos a nosotros, los que estamos ya casados, Señor, a levantarnos en estas verdades, a entender que podemos ser uno, que no hace falta que seamos 2. Aprender que las diferencias que nos separan, Señor, no nos separen, sino que nos aporten, que hagan que nuestros matrimonios se multipliquen para que nuestros hijos puedan ver y la sociedad que nos rodea puedan ver la luz de lo que es el matrimonio y la familia, Señor. Hacen falta familias en este mundo, Señor, donde se hace tanto para destruir la familia. El diablo quiere destruir la familia porque sabe que si destruye la familia puede destruir el concepto de Dios, puede quitar del panorama a Dios, pero yo sé que tú no lo vas a permitir, Señor. Por eso queremos ser esas familias, esos matrimonios, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estoy oyendo, digo, ¿quién está tocando el piano? Muy bien, Dios te bendiga. Si nos estás viendo, espero que haya sido de edificación. Ha sido un placer desde aquí, desde Águilas, poder emitir. Y también